Al SENACE le debo mi trayectoria profesional. Sí, mi padre fue ingeniero electricista también, y al jubilarse de una empresa llamada Luz y Fuerza del Centro, que era la que le daba el servicio eléctrico a la Ciudad de México, él se jubiló siendo responsable de la operación de este sistema, que alimentaba, como decía yo, a la Ciudad de México, a Pachuca, Toluca, Cuernavaca, y era una empresa anglo-canadiense en ese tiempo. Entonces, desde chico me tocó hacer visitas a centrales hidráulicas pequeñas, pero siempre estuvimos en contacto con ese tema. Entonces mi padre hacía visitas, nos llevaba a la familia, y para nosotros era un gran gozo porque en todos lados había infraestructura turística asociada a la central, albercas, dormitorios, comedores. Para nosotros eran vacaciones. Entonces era la parte bonita del asunto. La parte árida era ver las centrales realmente, porque eran impresionantes para la época, pero muy ruidosas, muy llenas de máquinas. Me formé en el Instituto Politécnico Nacional de México, y en el tiempo que yo estudié, el proceso educativo incluía la escuela secundaria. Entonces, desde la secundaria hasta el posgrado lo cursé en esta escuela, que tenía una vocación de participación en la solución de temas de infraestructura nacional. Entonces, nuestros profesores en el Politécnico, muchos de ellos estaban asociados a las empresas eléctricas grandes o a petróleos mexicanos, y en esa época hubo un gran auge de formar posgraduados a través de la fundación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, la verdad es que yo practicaba deporte, y el estudiar una maestría me dio la oportunidad de permanecer en la escuela 2 años más. Entonces tomé un posgrado en Ingeniería Eléctrica, becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en ese tránsito por el posgrado fue donde conocí a grandes maestros que fueron los que nos reclutaron para invitarnos a fundar el SENACE, entre otras cosas. Entonces realmente es como una novela, porque finalmente comentaba yo que le dedicaba mucho tiempo al deporte. La escuela era un complemento realmente. En casa mis hermanos y mi padre eran ingenieros, pero a mí me gustaba el fútbol americano. Entonces estudié el posgrado por eso, pero casualmente durante ese tránsito fue que entendí qué significaba la ingeniería eléctrica, qué era lo que hacía, para qué servía, y dichosamente nos invitaron a participar en la fundación del Centro Nacional de Control de Energía en esa época. Bueno, en esa época se estaba fundando el Centro Nacional de Control de Energía. Entonces habían ocurrido lo que llamamos técnicamente interconexiones de regiones del país, que funcionaban como empresas independientes. Se fueron integrando por motivos económicos estas regiones mediante interconexiones eléctricas, y de ahí la necesidad de tener coordinadores que pudieran supervisar el sistema, ver el crecimiento de la carga diariamente, la disminución de la carga, e instruir a los operadores de centrales a subir o bajar su producción para hacer el seguimiento del consumo de ingeniería eléctrica. Entonces, normalmente esto fue lo que exigió coordinación, y para esas funciones de coordinación fue para lo que se creó este Centro de Control de Energía Nacional. Entonces, en ese tiempo fue un tiempo de pioneros. Realmente nos tocó aprender a modelar los sistemas mexicanos para poderlos meter a una computadora y poder hacer simulaciones que nos permitieran tomar decisiones sobre las acciones que se tomaban
sobre el sistema. Entonces, esta es la parte que para nosotros fue un aprendizaje increíble. Para nosotros fue cristalizar lo que habíamos venido estudiando en forma teórica y finalmente tener que poner las manos a trabajar para resolver problemas concretos que se estaban presentando cotidianamente. Fue algo que puede ser sorprendente porque lo que aprendimos en la escuela y que nos enseñaron que podía servir para algo, tuvimos la oportunidad de llegar y empezarlo a aplicar en la vida cotidiana. Entonces para mí fue realmente como algo sorprendente, como las cosas que de alguna manera cambian la vida de las gentes, el haber tenido esta oportunidad. Se puso como requisito para ingresar a trabajar al SENACE tener estudios de posgrado en ingeniería eléctrica. Y más allá de la destreza técnica que se requería para el trabajo, también fue un filtro, porque en el pasado todos los puestos se ocupaban como una negociación entre sindicatos y autoridades. Entonces se quería realmente formar un grupo especializado y pues era un hándicap tener gente con poca competencia. Entonces se decidió poner como requisito de ingreso tener estudios de posgrado en ingeniería eléctrica y eso empezó a hacer que se acercara al SENACE gente con mejores aptitudes para el trabajo de ingeniería. Entonces ese sello se ha mantenido hasta la fecha y yo creo que es uno de los éxitos de este organismo. Nosotros fuimos los pioneros y por eso a veces uno no valora la importancia del lugar donde está parado, pero reflexionando un poco, realmente ha sido afortunada esta historia porque finalmente tenemos ahora una masa crítica en este centro que, como dicen en la prensa, no la tiene ni Obama. O sea, tenemos un grupo de profesionales calificado que difícilmente una empresa en México la pueda tener. Entonces yo comentaba que un personaje importantísimo para la marcha del SENACE fue la personalidad del doctor Florencio Aboites García. Entonces realmente la maestría la estudié por conveniencia, porque quería seguir haciendo deporte, pero el doctorado fue en imitación a mis maestros. Y a pesar de que seguía evolucionando el trabajo en el SENACE, fui tutoreado por el doctor Florencio Aboites para escoger qué hacer hacia adelante para completar mi formación profesional o académica a través de la realización de estudios doctorales. En esa época seguía siendo generosa la oferta de apoyos por parte del gobierno mexicano. Entonces, el tema era seguir creciendo en el SENACE. Se estaba instalando el primer centro de control, era de tecnología norteamericana, la empresa que lo construyó estaba en Florida. Todavía tuve oportunidad de estar un par de meses en Florida contra mis deseos, porque yo decía que no tenía sentido que yo me capacitara si me iba a ir a estudiar a otro lado. Sin embargo, los jefes de la época insistieron que yo tenía que ir a capacitarme a Florida, pero invitando al doctor Aboites fue que organicé todo para irme a estudiar fuera, completar mi formación doctoral. Tuve un traspié porque intenté irme a la misma escuela del doctor, al Colegio Imperial de Londres, no fui aceptado. Posterior a eso fui invitado a una universidad canadiense, finalmente completé los trámites y me fui a estudiar allá. Pero realmente esto es algo que vale la pena contar. Mi papá, como comentaba, fue ingeniero electricista, absolutamente formado en el campo, responsable de la operación del sistema metropolitano de abasto a la Ciudad de México de energía eléctrica, y él no creía en los posgrados. Decía que la ingeniería se aprendía en el trabajo. Entonces, un poco contra la opinión de él fue que yo tomé la decisión de irme a estudiar, porque a pesar de que no creía en el posgrado, en alguna ocasión hubo una conferencia mundial del IEEE en la Ciudad de México y uno de los atractivos era conocer el SENACE, lo que teníamos en esa época apenas incipiente,
Como había mucha gente latinoamericana, todavía era novedoso que se estableciera un centro de control de energía, y tuvimos unas visitas oficiales de este congreso al CENACE. Y yo recuerdo que mi papá asistió al congreso y visitó el CENACE, y tuve la oportunidad de mostrarle a mi papá, que era parte de la visita, un modelo para analizar el impacto de las fallas sobre el sistema eléctrico. Y mi papá no me dijo nada, pero ya de regreso en casa me comentó que cuando él era ingeniero en Luz y Fuerza, había tenido que hacer un estudio similar y les había tomado varias semanas hacerlo, porque tenían que hacer todo a mano, con diagramas en la mesa, sumando y restando características físicas de elementos hasta poder calcular el impacto de una falla. Y pues acá nosotros con los simuladores podíamos estar haciendo eso en fracción de segundos después de armar el sistema. Entonces, a partir de ahí ya mi papá no dejó de criticar que siguiéramos perdiendo el tiempo estudiando posgrados. Y eso para mí fue algo bastante significativo, ¿no? Porque ya no era yo estudiante de posgrado, era yo ingeniero del CENACE, y se fue impresionado de las cosas que se hacían ya con apoyo de la computadora digital, ¿no? Cosa que en la generación de él, pues todo se hacía a mano. El CENACE había venido haciendo un muy buen trabajo como operador del sistema eléctrico mexicano, cuidando la economía y la seguridad del suministro de energía eléctrica. Con el cambio de leyes del año 2013, donde se decreta ya la privatización del sector eléctrico, le entregan al CENACE otras facultades y funciones. Entonces se privatiza la oferta de energía eléctrica, entonces alguien tiene que coordinar las transacciones energéticas, eso le llamamos coloquialmente el mercado eléctrico mayorista. La administración de ese mercado se la dan también a este centro. Ahora hay que ser más cuidadosos, porque ya no es una empresa eléctrica la que se encarga de todo el servicio, de la conexión de nuevas cargas, de nuevos generadores. Entonces la administración de accesos a la red, a las redes públicas, también se lo entregan al CENACE, y eso le entregan una tarea que es la planeación del crecimiento de las redes para permitir estas transacciones energéticas entre generadores y consumidores. Y digamos que estas 4 funciones, 3 de ellas nuevas, se las entregan al CENACE, y sobre la marcha, como decimos nosotros con el avión en vuelo, se ponen en marcha todas estas modificaciones, y hizo que todos mis compañeros en el CENACE envejecieran más rápido. Y ese es el tema. Se hizo más sofisticada la operación de este sistema, porque antes nos encargábamos de poner la generación para poder atender la demanda. Si había un juego de la selección nacional, ya sabíamos que había que meter más generación porque todo el mundo iba a prender la televisión. Pero el tema se complica mucho, porque ahora también tenemos que cuidar los flujos de millones de pesos. 7,500 millones de pesos se facturan diariamente en este centro. Entonces, parte de la carga que tenemos con el grupo reducido de gentes con las que contamos. Manejar muchos millones de watts para prender focos, máquinas, motores, y manejar muchos millones de pesos para que todos los participantes en el mercado estén tranquilos con sus operaciones. Entonces se volvió un poco más complejo todo este tema. El centro, efectivamente, lo podemos metafóricamente denominar el cerebro del sistema eléctrico. El sistema eléctrico tiene peculiaridades que obligan a tener 24 horas al día gente pendiente de las operaciones del propio sistema. O sea, es un negocio, como le llaman ahora, 24/7,
Y entonces eso obliga a tener gente capacitada, pendiente 24 horas al día de la operación de estos sistemas. Realmente yo hasta ese momento seguía siendo un profesor universitario. Por efectos de la pandemia, no había actividades presenciales ni en escuelas, ni en centros de trabajo. Entonces fue una cuestión muy curiosa. Se fueron presentando una serie de incidentes. El presidente de la República tiene la buena costumbre de citar a los especialistas para analizar cuando hay problemas. Y en uno de esos asistentes a ese tipo de problemas es que me invitan para analizar un problema de una inundación de grandes dimensiones en el estado de Tabasco por una supuestamente avenida extraordinaria en las plantas del río Grijalva. Entonces me piden que analice y que dé mi opinión. Entonces, como yo tenía conocimiento del tema, pues más o menos sabíamos cuál era el problema. Y cuando estábamos ya por presentar los resultados, se viene el incendio del centro de control del metro, ahí en el centro de la ciudad. Entonces ya no era tan importante la inundación de Tabasco, se volvió más importante el problema del metro. Y después se viene otro incidente que fue las heladas del año 2021 y que nuevamente producen pues un accionar ejemplar a nivel de la Comisión Federal de Electricidad, que rápidamente restableció el abasto de energía eléctrica en el norte del país, mientras que los compañeros de Texas seguían con problemas para reconstruir su sistema debido a la onda fría, la pérdida de combustibles en ductos, como era el caso del gas natural. Y derivado de todos estos eventos y de estar emitiendo opiniones a través de un amigo que tenía conexión directa con los funcionarios de CFE y con el presidente, al final del camino nos recibimos la invitación de participar en el Centro Nacional de Control de Energía. Olvidé mencionar que en diciembre del 2020 hubo un gran apagón en México, en donde se desconectó la tercera parte de todos los consumidores del país y ha sido el último gran apagón que ha ocurrido en el país. Y entonces me preguntaron qué opinaba. Estábamos ya hablando de las inundaciones en Tabasco y demás, y comenté que ya habíamos tenido experiencia antes porque reportaban un problema entre la conexión entre México y Centroamérica, y habíamos hecho un trabajo asociado a problemas de control. Pensamos que era por ahí el problema. Entonces, casualmente fui designado para formar un grupo de trabajo e investigar ese apagón. Como comento, el reto es que tiene muchas más funciones que las que originalmente se le asignaron. Y eso es lo que genera oportunidades hacia el futuro. El centro nace de la evolución del sector eléctrico mexicano, que fue creciendo. Un dato curioso es que aun cuando el Producto Interno Bruto del país se reduzca, la demanda de energía eléctrica sigue creciendo. Entonces realmente para nosotros fue muy importante reflexionar sobre de que no existía ningún documento oficial sobre el origen, la evolución y el estado actual de este centro, sino que todo el mundo hablaba del centro como si todo el mundo supiera a qué se dedicaba y qué hacía y de dónde había salido. Entonces para nosotros decía yo que esto es relevante porque por el centro han pasado gentes muy valiosas del sector eléctrico. Muchas de ellas siguen vivas y las queremos aprovechar para tratar de desarrollar esta historia
corporativa y pensamos que es de una buena práctica el que esto exista. Yo comentaba que el centro tiene una deficiencia estructural. A mí como ingeniero me gusta trabajar en la solución de problemas. Y una vez que se resuelve el problema, felices todos, pero tenemos la mala costumbre de no documentar lo que hacemos. Y es parte de esta deficiencia estructural que yo mencionaba. Si tenemos un problema en algún lugar del país, se aplican ingenieros a tratar de proponer una solución, se resuelve el problema, se pone en operación la solución, ya nadie se acuerda de eso, pero nuestra gente pasa al siguiente problema, en vez de tener la buena costumbre, ya sea de ir escribiendo a la par o ir poniendo a los muchachos más jóvenes a que escriban o integren la información de todas estas experiencias. Y entonces es muy bueno recuperar esta parte de la historia y tratar de obligar a nuestros ingenieros, técnicos, economistas, financieros, a ir dejando documentado lo que hacen, ¿no? Pues yo le he dado al SENACE muy poquito. Realmente, a final de cuentas, la experiencia de haber participado en su fundación, su primera etapa de crecimiento, después por razones profesionales me retiré y después regresar, pero todo el tiempo lo que el SENACE me dio fue la materia de trabajo para seguir avanzando. Yo comentaba que cuando estuve trabajando en Canadá o estudiando, la gente de Canadá pensaba que era yo un ingenierazo práctico y la gente de México pensaba que yo era un gran científico y ni una cosa ni otra. En los dos lados los engañé, pero la parte de conocimiento de la vida real en materia de ingeniería eléctrica me la dio el SENACE. O sea, eso no tengo la menor duda. El conocer que el día tiene 24 horas me lo dio el SENACE. Entonces, al SENACE le debo mi trayectoria profesional y al SENACE le hemos dado poquito, realmente. Como todos los que hemos trabajado aquí, ¿no? Sin duda el más grave, y es de todo el sector energético mexicano, es la renovación de capital humano. O sea, realmente sí fue una puñalada en la espalda el haber pretendido que el mercado iba a desarrollar todo lo que se requiriera para tener un sistema eléctrico pujante y creciendo. Es un mito, realmente es mentira. Todo tiene que hacerse en orden, y parte del desorden en que estamos actualmente es la falta de gente joven para ocupar los puestos que se están abriendo, tanto por el crecimiento como por la salida natural de profesionales. No hay de dónde reponer esas faltas, ¿no? Entonces yo creo que sí hay espacio para tener un centro modelo con los mejores especialistas del país, y yo creo que esa debe de ser como nos imaginamos que este centro siga funcionando. Somos el SENACE y somos parte de la historia.